Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Día con la Salud. En el día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella es la doctora quiropráctica Lina María Martínez, que nos acompaña hoy. Cuéntanos, Lina, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Hola, Caro. Para mí es un privilegio poder acompañarles en este espacio que para mí realmente pues es muy lindo. Bueno, como tú dices, me dedico a la quiropraxia ya hace algunos años. Soy médico alternativo de la Universidad Nacional y hace algunos años me especialicé en este mundo de la quiropraxia, que de eso vamos a hablar en este espacio. Gracias, Lina, por acompañarnos, por compartir tu conocimiento con cada una de las personas que ven hoy en este video y esta transmisión. Hoy vamos a hablar sobre la higiene postural. Digamos que es un tema que a todos, sin lugar a dudas, nos afecta, porque en diferentes actividades que hacemos durante el día, el trabajo, el estudio, las actividades del hogar, cualquier actividad que hagamos afecta nuestra postura, nuestro estilo de vida, nuestra salud. Pero empecemos hablando de esa palabra que a veces no sabemos qué es o qué significado tiene. Cuéntanos un poquito sobre qué es la quiropraxia. Bueno, la quiropraxia se ocupa de corregir especialmente y tratar y prevenir las alteraciones del sistema músculo-neuroesquelético y pues en general de todas las enfermedades, porque nuestro sistema nervioso que se encuentra debajo de la columna controla absolutamente todos nuestros órganos, todo nuestro cuerpo. Entonces digamos que se ocupa de la salud en general. Ok, listo. Digamos que es un término que debemos aprender porque si nosotros tenemos una mala higiene postural necesitamos corrección. Y esa corrección se puede realizar a través de esa quiropraxia. Cuéntanos un poquito cómo afecta eso a nuestro sistema nervioso. Bien, vamos a empezar porque entendamos cómo funciona realmente el sistema nervioso. El sistema nervioso es el sistema que lleva prácticamente, para que me entiendan, como la electricidad al cuerpo. Debajo de la columna hay una red eléctrica para que el 100% de nuestros órganos puedan funcionar. Cuando eso se interfiere, eso va a generar algunas patologías que no llegan a ser enfermedades, pero sí pueden llegar seriamente a afectar la salud de una persona. Por eso es importante que tengamos en cuenta que sí, el cuidado de nuestra columna es fundamental para que esté en buenas condiciones y un estado óptimo ese sistema nervioso. Listo. Cuando uno habla del sistema nervioso, a veces uno como que se asusta, piensa que eso es algo importante, que hay que cuidarlo, conservarlo, porque solamente una afectación mínima puede desencadenar de pronto muchos males, por así decirlo, al cuerpo. ¿Qué pasa? Que es tan importante que nosotros tengamos esas precauciones o esos cuidados o esa higiene postural con nuestro sistema nervioso. Tú mencionabas ahorita algo, va relacionado con nuestra columna. A veces pensamos, el sistema nervioso sí, importante, pero cuando nos sentamos, cuando tenemos ciertas posturas, ciertos movimientos que hacemos, no pensamos o no tenemos en cuenta ese sistema nervioso que es tan importante. Entonces, ¿cómo ese sistema nervioso afecta a mi columna? Si en este momento te pudiera hablar, te podría decir que el 99.9% de la población tiene muchos problemas de su columna precisamente por esa higiene postural. Si tú ves hoy día a los chicos, todos tienen como una maleta Sí. ya en su espalda. Algunos tienen, y le llamamos en el medio joroba de búfalo, que es como una maletica aquí atrás que se le está formando inclusive a la gente adulta, pero eso es por un uso que le estamos dando muy mal al celular, a la tablet, la posición en que la gente ha tenido que someterse a trabajar desde la casa, porque Sí. es que mis pacientes todos están a veces en la casa, en el trabajo, y la posición tan incorrecta que tienen al sentarse enfrente de su computadora para trabajar, las sillas que están utilizando no son ergonómicas. No son tan ergonómicas como deberían ser para que tuvieran una
postura correcta, el modo inclusive de yo acostarme a dormir, el modo que me levanto de una cama. Desafortunadamente ese tema no se trata mucho, no se educa mucho a la gente, sino hasta que llega donde un fisio, después de llevar un proceso de dolor, llegan donde un fisio y ese fisio puede indicarle cómo se levanta en la cama. Pero son situaciones que no se las enseñan en el cotidiano vivir a la gente. Que solo llegan a uno cuando ya le pasó. Cuando ya le pasó. Entonces, es un poquito que en este tiempo podamos hablar de eso y educar un poquito a la gente sobre eso. Las posturas correctas que debo tener para levantar un peso, porque es que todo eso es fundamental para que yo pueda prevenir una lesión. Y te estoy hablando de llegar a que se hagan hernias discales por yo no saber alzar un peso correctamente. Desde ahí ya. El hecho de yo resbalarme y caer sentado, todas esas cosas que a veces pasan cotidianamente y nos parece que son tan insignificantes porque me caí, pero bueno, pasó el dolor porque me sentí una hora y los he visto a los chicos escurridos en la silla. Cuando se paran totalmente encorvados. Entonces es más de educación y del cuidado que debemos tener y ese autocuidado que debemos tener sobre nuestra columna, porque todo eso, digamos, eso no es de un día a otro, eso se va acumulando. Y entonces yo le digo a los chicos de 15 años que ya están con escoliosis, que ya están con un problema serio de rectificaciones cervicales. Si eso no se atiende, es mi paciente dentro de 30 años, que ya tiene 40, 45, que ya está que no se puede levantar de la cama, que ya le presionó el nervio ciático y ya quedó con una incapacidad para moverse, porque eso es lo que pasa. Entonces son situaciones que sí hay que prevenir y desde este momento, desde cierta edad, empezar a corregir. Y exactamente eso es lo que hace la quiropraxia. Yo recuerdo mucho. Obviamente en las empresas siempre los de la ARL manejan toda esa parte de higiene postural, los cuidados que tienen que tener para evitar accidentes, caídas, malas posturas. Mi papá siempre en la casa nos decía, cuando veía a uno de pronto que se iba a agachar, dobla las rodillas, dobla las rodillas. Y siempre cuando nosotros nos acostábamos, poníamos el computador, teníamos mala postura en la cama, en la silla, y él todo era el tiempo, siéntate bien, no camines así, enderézate. Pero eran cosas que uno lo veía como que, son los papás siempre diciendo cosas. Cuando ya uno crece y de pronto ya va diciendo, me está doliendo la columna, ¿qué tendré? ¿Por qué estoy así? Y ya a uno el fisioterapeuta le dice, no, puedes tener escoliosis, mira la columna como la tienes mala postura. Y uno empieza a darse cuenta y uno dice lo que tú decías, son cosas que hacemos frecuentemente y que más adelante pues es donde se ve la consecuencia. Yo sí tengo una mala costumbre y es que a mí me gusta mucho cruzar la pierna y me siento y cruzo la pierna. Entonces todas esas malas posturas que mi cuerpo ya está acostumbrado, que ya lo toma como un hábito, que ya le parece natural, van teniendo una consecuencia a nivel de mi columna y mi columna es la que sostiene casi todo mi cuerpo. Entonces si yo no presto atención a ese hábito que estoy teniendo y lo corrijo, pues más adelante va a tener algo mucho peor. Entonces, con este programa, ¿qué queremos hacer? Que nosotros empecemos a analizar cuáles son esas acciones, esas posturas o esos movimientos que hacemos tan repetitivos, tan frecuentes, que no nos damos cuenta, pero que en cierta medida están afectando nuestra columna y que de ahí se van a derivar muchas otras cosas, ¿cierto? Así es. Es importante que tengamos en cuenta que esa red eléctrica que les acabo de hablar, que está debajo de la columna, al solamente 1 milímetro que una vértebra pueda moverse de su espacio, es como tener una interferencia eléctrica. Yo le digo a la gente, está en cortocircuito y realmente estamos en un cortocircuito. Y eso a veces no se le da importancia y te puedo hablar de patologías, que hablo de patologías porque es que la gente cree que está enferma y han llegado donde mí después de dar la vuelta a un internista, cantidad de exámenes, porque es que el malestar es tal que creen que tienen algo grave. Entonces te voy a explicar. Las rectificaciones cervicales es que mi cuello, que debe estar en una C, se invierte, entonces realmente la tráquea queda recta. Y toda esa presión que se ejercen allá en los nervios que están en las cervicales, porque los discos y los mismos músculos, todos los nervios, todo se comprime. Entonces al estar eso tan comprimido, que es estas personas que te comento, que ya aparecen con una joroba
de búfalo le llamamos, Sí. empiezan a tener muchos dolores de cabeza. Son unos dolores de cabeza tan fuertes como una migraña. Muchos están medicados para migraña y no es migraña, es que las cervicales están en muy mala posición. Eso también puede acarrear dolores en la mandíbula, dificultad para tragar, puede dar un dolor que es específicamente el esternón, porque todo esto, ya te digo, es una red eléctrica, todo está como en un cortocircuito, duele, irradia hacia el brazo, entonces se confunde, es que me va a dar un infarto, yo estoy mal del corazón, da mucho mareo, ruidos en los oídos, no se duerme bien, la persona se levanta muy cansada. Yo sé que muchos oyentes van a decir, ay, a mí me está pasando eso. Sí, yo tengo eso. Sí. Entonces van, obviamente, a exámenes, muchos paraclínicos que les tienen que hacer, pero todo está bien, todo está bien. Su azúcar está bien, su colesterol está bien, triglicéridos, no tiene problemas de la tensión, está bien, pero la persona se siente muy enferma. Y todo esto es dado simplemente por estar esos nervios y esas vértebras tan subluxadas que interfieran esa conexión eléctrica. Es como si nuestro sistema eléctrico fuera una carretera, ¿sí? Están todas las lucecitas, pero es como si hubiera un apagón, ¿sí? Cuando se interfiere hay un corto, ¿qué pasa? Se va la luz, y se va la luz es el dolor en nuestro cuerpo, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces es tan importante que cuidamos nosotros esa columna y ese sistema nervioso, porque uno habla de sistema nervioso y bueno, estamos hablando de la depresión, de la ansiedad, pero es que nuestro sistema nervioso controla muchas cosas. Controla nuestro cuerpo. Es impresionante y yo los invito para que estudien sobre su sistema nervioso, cómo funciona. Es muy apasionante, es muy lindo, porque tiene mucho que ver con nuestras emociones. Entonces, es tal la importancia de la columna, que si yo tengo subluxadas algunas vértebras de mis dorsales, de mis lumbares, cada vértebra de la columna me está mostrando a mí una condición emocional que yo tengo. Es como un mapa, para nosotros es como un mapa, para los quiroprácticos. Cuando la persona me dice, es que me duele la L5-S1, ya hay una hernia discal, es que tengo las dorsales 3, 4 y 5, entonces ya uno empieza a ver que es una persona que está en un estado nervioso extremo, que está generando algunas, estados de ansiedad muy fuertes, y eso inevitablemente afecta también nuestro cuerpo. Entonces esas dos caras que tiene el sistema nervioso, que controla absolutamente todo en nuestro cuerpo, que podamos decir que si está fallando nuestra columna, igual no vamos a podernos sentir bien. Yo con un dolor constante, pues no voy a estar feliz, no voy a sentir bien. Entonces, si a mí me duele la columna, yo empiezo a caminar y me agacho y estoy adoptando esta postura, y cada vez pues se va afectando todavía más mis nervios, mis músculos. Entonces, esto es un tema realmente que hay que ponerle atención, porque no estamos hablando de un dolor que sea fácil de quitar, porque es que estamos hablando de neuropatías. Las neuropatías son daños a los nervios y eso no lo cura ningún analgésico. Entonces es realmente importante que a esto le atendamos bastante, y que si usted que escucha dice yo tengo un síntoma de esos, pues no se demore mucho en consultar y buscar también la solución. Claro que sí, tú nos decías algo importante, va desencadenando varias cositas. Entonces, de pronto, nosotros tenemos que empezar a analizar qué cosas o qué hábitos estamos teniendo que están afectando nuestra salud de una manera que de pronto no sabemos cuál es la causa. Por ejemplo, yo reconozco que el computador lo tengo muy abajo de mi vista. Eso hace que yo todo el tiempo tenga mi cabeza agachada. ¿Y qué pasa? Que me está generando un dolor en el cuello. Y obviamente uno sabe que es por la postura del computador todo el día mirando hacia abajo. Entonces, ¿qué debo hacer? Empezar a cambiar esas posturas. Cuéntanos ya para finalizar, ¿qué debemos hacer nosotros para cuidar nuestra higiene postural? Empezar por tomar una rutina de estiramientos. Más que el ejercicio, yo a las personas les sugiero que hagan estiramientos, estirar los músculos, porque eso activa mucho también el sistema nervioso.
Revisar mis posturas, cómo me estoy parando, cómo me estoy sentando. Si yo me voy a parar de la cama, tengo que hacerme a la orilla de la cama, bajar las piernas y ayudarme con el brazo. Es la forma correcta de levantarse de la cama. Si me voy a agachar, lo que tú decías, si tu papá era muy sabio con este tema, ya sabía. Si me voy a levantar un peso, tengo que hacerlo desde estar agachado y hacer las fuerzas en las piernas y no en la columna. Es la forma correcta. Igual, si yo estoy durmiendo, si voy a estar en una posición fetal, tratar de que siempre en la mitad de las piernas tenga una almohada. Una almohada, sí. Que mi almohada no vaya a quedar con el hombro pegado al oído, porque eso es lo que casi siempre la gente hace, y ahí están las contracturas del supraespinoso, y de ahí vienen muchos tortícolis, las famosas tortícolis, por adoptar esta postura. Mi almohada simplemente tiene que generarme un soporte del cuello, y yo les aconsejo mucho a la gente, la mejor almohada que hay es esa almohadita de viaje, ese cojincito que es una U, esa es la mejor almohada que puede conseguir las personas, muy barata, porque nos da el soporte exacto a la columna para que no se me vaya la cabeza a un lado, al otro, que no tenga pegado las cervicales muy a la columna, sino que mi columna tiene que estar recta cuando yo estoy durmiendo, que absolutamente mi columna quede recta. Si voy a estar boca arriba, me meto una almohada debajo de las rodillas y compenso el peso que hay lumbar para que no se genere presión. Todo eso es muy importante, son posturas que yo tengo. Si voy a estar en el computador, le acabas de decir, a mí el computador, primero tengo que estar en una silla que mis piernas queden en 45 grados, nunca en desventaja la cadera de la rodilla, porque ahí empiezan los problemas y dolores del nervio ciático. Por eso se usan los por eso vamos a usar un descansapiés y que mi rodilla compense, esté en 45 grados la pierna en la silla. Y la pantalla tiene que quedarme a la altura de mis ojos. Esa es la manera que debe ser. Y los brazos tienen que estar soportados para que mi columna totalmente esté derecha. No puedo estar adelantada del cuello, ni los brazos muy adelantados, despegar igual la espalda de la silla. Mi espalda tiene que quedar recostada totalmente sobre el espaldar. Y hay ahora unos soportes lumbares perfectos para mejorar esa condición. O sea, hay muchas herramientas que ustedes investigan, buscan, las van a encontrar en internet inclusive, de cuál es la silla correcta, cómo debo estar sentado frente a un computador, y tú acabas de decir, las empresas se ocupan de eso, pero las personas les dicen después de una hora levántese, estire, la gente le da pereza, no lo hace. Pasan 5 horas y no se dieron cuenta que pasaron 5 horas. Entonces son todos esos momentos del día donde estuvimos en una misma posición, en una misma postura, y después, ay, me duele aquí, me duele acá, ¿qué tendré? Entonces hay que ser conscientes de que esa higiene está en beneficio de que yo pues tenga una buena salud y no me sienta mal. Hay personas que han tenido que incapacitarse debido a los dolores que tienen en la columna por problemas de nervio ciático, que las trato bastante por eso. Entonces es yo ser un poquito más consciente, ese autocuidado y ser consciente de eso, que si yo me siento que estoy parada con los hombros para adelante, acordarse, ¿no? Que saque pecho, le decían las abuelas, saque pecho, párese derecha, sí. Y ellas sabían mucho de eso, de higiene postural. Sí. Los antiguos usaban muy buena higiene postural. Entonces a los chicos también. Los chicos, uno siempre hace como mucho énfasis porque parece bien. Creo que son una de las, bueno, cuando nosotros estábamos en esa etapa, siempre era como estar mal sentado, o sea, era como algo de esa época, siempre uno mal sentado, en el computador mal sentado, en el colegio mal sentado, hasta en la universidad yo creo que todavía se sientan mal. Y en el trabajo todavía hay personas que no encuentran la forma de acomodarse, no tienen una silla apropiada, no tienen un descansapiés, entonces son muchas condiciones que puede que nosotros sepamos que nos está afectando, pero que no buscamos ninguna solución, sino que lo aceptamos así y sabemos qué es lo que nos está afectando. Y sí, desafortunadamente pues todo esto se va acumulando en el tiempo, en los años, y pues genera en todo ese malestar que yo les acabo de escribir, que pudiera ser muy incapacitante, y realmente es incapacitante. Sí, por ejemplo, una persona que tuvo mala postura, tuvo una higiene postural por varios años y le empezaron a doler la columna, de pronto tiene escoliosis, ¿qué debe hacer? ¿Cuál sería ahora el paso a seguir después de que ya supo que eso le generó, que ya tiene la consecuencia? ¿Qué debe hacer en ese momento? Pues yo los invito para que consulten con un quiropráctico, que somos los que nos encargamos de corregir
todo este tipo de condiciones ya les estaba diciendo, del músculo neuroesquelético, porque estamos trabajando el hueso, estamos trabajando nervios y estamos trabajando músculos, y de corregir esa condición. Eso lo hacemos a través de unas manipulaciones que se hacen en una fuerza exacta, en un peso exacto, para corregir esas subluxaciones. A eso le llamamos subluxaciones, que son el movimiento que se genera de estar en mucho tiempo en una muy mala postura la columna, y las vértebras pues adoptan esas digamos pequeñas, porque eso es algo muy mínimo. Estoy hablando de 5 grados, de 3 grados, hasta la de 20 grados, que ya es una escoliosis ya avanzada, muy seria y que lleva a otras consecuencias de salud. Entonces es importante que si yo ya siento o ya me han diagnosticado una escoliosis, que consulte, que luego de hacerse unos estudios, que puede ser unos rayos X, puede ser una resonancia, para ver en qué estado real está su columna. Y a partir de eso, pues buscar un especialista, un muy buen especialista en quiropraxia, que lo atienda y que empiece a un tratamiento para corregirlo. Eso es muy interesante, porque yo sé que muchas veces se hacen las radiografías, se hacen los exámenes, sí tienes una desviación, pero está bien la columna, no te está afectando nada, y uno cree que porque el médico le dijo así, ya uno tiene que quedarse así. Si te duele un poquito, tomas este medicamento y no pasa nada. Pero es importante lo que tú estás diciendo. Debemos buscar al especialista indicado, en este caso sería un médico quiropráctico, para que podamos hacer esa corrección. ¿Por qué? Porque yo creo que tú lo mencionaste ahorita. Cuando ya hay una desviación, si no se corrige, se puede ir aumentando, ¿cierto? Entonces eso va a generar de pronto otras complicaciones que pueden afectar nuestro estado de salud, no solamente el sistema nervioso, sino los demás sistemas de nuestro cuerpo. Y una pregunta importante, ¿es doloroso estos tratamientos, estos movimientos que se hacen en la quiropraxia? Definitivamente no. Es un proceso, lo llamamos, es un proceso curativo que no genera ningún dolor. Es un clic simplemente, y la persona con esto solo lo que puede sentir es un alivio, va a sentir mucho alivio. Realmente es satisfactorio para la persona luego de que sale de una sesión quiropráctica, porque cuando descomprimimos las vértebras estamos liberando oxígeno y sangre. Entonces es como desbloquear y conectar al cerebro nuevamente con la columna para que se conecten, porque cuando una persona está en estos cortocircuitos, como te decía, es como estar desconectado el cerebro de la columna. Entonces lo que hacemos es conectarlo nuevamente, que esa red eléctrica vuelva a funcionar, y lo único que puede sentir la persona es mucho bienestar, mucho descanso, y casi que así, es como algo de las personas dicen, esto es como mágico, porque hay muchos dolores que cuando desbloqueamos el nervio, desaparece el dolor. Eso es así. Entonces pareciera mágico, pero no genera absolutamente ningún dolor. Qué bueno. La última pregunta, ahora sí, para ya finalizar. Una persona que tiene escoliosis o que tiene alguna desviación en la columna, ¿puede hacer ejercicio? ¿Puede levantar peso en un gimnasio? Desafortunadamente, cuando ya se llega a estas condiciones, pues ya hay unos daños muy serios que están a nivel nervioso. Entonces, si yo estoy practicando pesas, haciendo algunos esfuerzos que no debo, pues obviamente se va a incrementar todavía más el daño, inclusive a dañar el hueso, a generar aplastamientos en las vértebras. Si yo siento que algo no hay bien en mí, que si yo me agacho me duele algo, que si voy a alzar un peso y algo me duele, es porque algo realmente me está pasando. Entonces tengo que entender que sí tengo algún problema en mi columna, que tengo que revisarme. Entonces yo le aconsejo, porque desafortunadamente en los gimnasios, y es excelente los profesionales que están allí, pero no muchos le dicen a las personas, ¿usted tiene algún problema de columna? ¿Usted se ha hecho revisar su columna? No. Llegan al gimnasio y le dicen, no, yo quiero piernas, es que yo quiero sacar brazos, es que yo quiero espalda. Bueno, vaya, haga X ejercicio para eso. Entonces, no estoy hablando de todos, hay muchos profesionales que sí pueden exigir esto, pero la mayoría y el común de la gente van a gimnasios de su barrio, el que está ahí, que es un instructor de físico y ya,
no le van a enviar una radiografía, no le van a preguntar si está mal su columna. Entonces, que usted primero esté seguro que su columna está bien para que empiece un entrenamiento, si ya es de este nivel. Si yo voy a empezar a hacer una rutina de ejercicios, revisar cómo estoy con mi columna, que no vaya a ser que eso que yo empiece a hacer, pues me genere más daño. Y de hecho las personas lo sienten, porque es que muchas personas que están con escoliosis y quizá les dicen, les aconsejan, es porque no hace ejercicio, es porque no se mueve, vaya, haga ejercicio. Entonces eso sienten que es peor todavía más el dolor y el daño que se van a hacer es mucho mayor, entonces el malestar que van a tener es impresionante y abandonan el ejercicio porque dicen, no, yo fui a hacer ejercicio, ahora me siento peor que antes. Sí. Entonces es importante que primero detectemos y empecemos a mirar esas señales de mi cuerpo, si estoy bien, si estoy mal, si debo corregir algo, si tengo que hacerme revisar algo para ya adoptar alguna rutina de ejercicio. Pero definitivamente no es aconsejable en ningún caso, empezar una rutina de ejercicio si yo tengo problema de columna serio. Listo, muchísimas gracias por toda esa información. Yo creo que de aquí en adelante vamos a intentar mantener esa postura, cuidar esos movimientos que hacemos, hacer esas pausas activas y sobre todo si tenemos alguna condición, acudir al especialista para poder empezar ese tratamiento. Gracias por estar aquí, por acompañarnos el día de hoy. Estamos aquí también, creo que tú estás a la disposición para aquellas personas que de pronto vean este programa y lo necesiten. Yo sé que van a aparecer muchas personas porque siento que hoy en día todos tenemos alguna afectación. Hemos tenido mala postura. Yo creo que el COVID, la pandemia también nos afectó mucho, estar tanto tiempo en casa, tanto tiempo en la virtualidad. Entonces, médico quiropráctica, aquí tenemos a nuestra doctora Lina María Martínez y que de aquí en adelante podamos poner en práctica todos estos consejos que aprendimos el día de hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en otro episodio de Al Día con la Salud.